No hay duda que el gobierno aplicará doctrina militar para recuperar la seguridad en el país. Y ya está en nuestros estudios el nuevo secretario de Seguridad, Wagner Bravo. Carlos Rojas, también listo para las entrevistas. Carlos, ¿cómo estás? Ya hay un plan, ya hay una hoja de ruta. Andrea, en efecto, y además hoy se declararía como terroristas a 8 bandas criminales. Esto es muy importante, Andrea, porque de esta manera nosotros podríamos saber hacia dónde apunta el gobierno en su estrategia para luchar contra la inseguridad. Buenos días, General Wagner Bravo, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Carlos, y a quienes nos ven a través de Ecuavisa. Sí, efectivamente, hemos aceptado la invitación del señor Presidente de la República, y digo mi general Moncayo, y quien habla, para aportar con nuestra experiencia y posiblemente alcanzar lo que quieren los ecuatorianos, que es una cultura de paz y una seguridad integral. General, usted y el general Paco Moncayo prepararon la guía estratégica para la seguridad. ¿En qué consiste? ¿Nos puede dar algunos detalles? Bueno, Carlos, esos son temas ya operativos y son las estrategias que van a plantearse todos los órganos operativos de la seguridad. No los podría comentar, pero lo que sí tiene que estar claro es que posiblemente el día de hoy vamos a analizar el plan de seguridad integral, que tiene que ser el norte para que todos los organismos que son responsables de la seguridad, no solamente militares y policías, puedan tener el seguimiento de sus responsabilidades, que serán evaluadas y serán cada vez analizadas a ver si se están cumpliendo. En ese sentido, hoy se declarará como terroristas a las bandas del crimen organizado. Si es que es así, ¿qué significaría este salto de tipo doctrinario más bien? Carlos, la policía está organizada en un proceso de paz para brindarnos seguridad ciudadana y control del orden público, y Fuerzas Armadas para la defensa del territorio nacional y la soberanía. Pero eso es una normalidad en un tiempo de paz. Pero lo que estamos viviendo en este momento es un ataque indiscriminado del crimen organizado, que nos ha visto como un país débil, con una institucionalidad baja, y que ha ido poco a poco introduciéndose en la vida de los ecuatorianos. Entonces, ellos han pasado ya de usar el crimen organizado para el transporte de drogas, especialmente tráfico de armas, minería ilegal, a utilizar técnicas terroristas. Entonces, ¿es necesario cambiar ese modo, darle ya una doctrina más terrorista al momento de violencia que vive el país? El terror, Carlos, significa tener a la ciudadanía como estamos ahora, con miedo, enclaustrada, que no quiere moverse. Eso afecta al desarrollo. Hay terrorismo en el Ecuador ya. Hay terrorismo porque si están atacando los cuarteles policiales, están entrando a los hospitales, están poniendo coches bombas, están poniendo bombas cerca de las estaciones de combustible, están utilizando armas sofisticadas, están amenazándolos a través de las redes sociales que van a hacer sicariato y vacuna, y si no pagan los ecuatorianos van a ser asesinados. Eso es terrorismo. Porque fuera de la percepción... Y por lo tanto la Secretaría de Seguridad tiene que actuar en función de esa línea. Lo que hace la Secretaría de Seguridad y el Consejo de Seguridad, que tiene 14 miembros, Carlos, es analizar lo que está pasando y asesorarle al señor presidente y a los 14 miembros que esta es la situación, que no solamente es lo que ustedes nos ayudan a través de los medios de comunicación a informar a la ciudadanía, sino que con un proceso se llega a determinar cuál es el nivel que tenemos, cuáles son las causas, y plantear cuáles son las posibles estrategias de solución de estas causas. Y una estrategia es que los militares copen el país entero en términos de seguridad, de vigilancia, de control de ese terrorismo. Al terrorismo se lo combate con acciones contraterroristas, y inicialmente deberíamos haber hecho operaciones antiterroristas para prevenir esto, pero ya estamos en este nivel. Fuerzas Armadas y ha estado en apoyo a la policía realizando control de armas y explosivos. Pero es que eso ha sido a lo que se ha limitado, ¿no es cierto? Es porque eso nos permite la ley, pero el momento que se va a declarar o se declare, que eso se determinará hoy día previo al análisis, ya Fuerzas Armadas van a tener que hacer operaciones contraterroristas, identificar, neutralizar y capturar a estos grupos. General, y para hacer esas operaciones antiterroristas es que las Fuerzas Armadas tienen clara toda una doctrina, y que por eso es necesario este paso de nombrarlas como tal a las bandas criminales. Así es, Fuerzas Armadas en toda su organización, en su entrenamiento y en toda la vida está preparado para
tratar de solucionar las preocupaciones, los riesgos y las amenazas que tiene el país. En el caso de Fuerzas Armadas hay una unidad contraterrorista que específicamente su función es tratar de neutralizar y localizar a estas bandas. Pero esto es con el concurso de todos los miembros del Consejo, Carlos. No solamente que vamos... Consejo? ¿Del COSEPE? Del COSEPE. No solamente vamos a poner militares y policías en las calles. Aquí hay que posiblemente tener juzgados especiales para estas personas. Tiene que funcionar bien el sistema de inteligencia para determinar quiénes son. Tiene que haber, si es que hay que necesarios cambios a la ley para que estos grupos terroristas sean identificados y llevados a la... no bastaría solo con la declaratoria esta tarde, sino que tendría que trabajar en reformas legales, en reformas institucionales en la misma justicia. Eso dice usted. Exactamente. ¿Y esto cuánto tiempo tardaría? Carlos, yo pongo como ejemplo el asunto del porte de armas. En el porte de armas salió un decreto que es la política pública y luego de eso hay que organizar todos los procedimientos, los procesos, incluir a las entidades responsables. Voy a poner el caso a aquellos que tienen que dar el informe psicológico es del Ministerio de Salud, el informe toxicológico es del Ministerio de Salud, la superintendencia de compañías. Es muy largo el proceso, se quiere decir que recién a finales de este año podríamos determinar cuál es el marco jurídico que tiene ya el país para poder avanzar en una declaratoria antiterrorista. No, yo creo que el COIP, si no estoy mal, en el artículo 366 está ya poniendo una pena para aquellas personas que están haciendo el terrorismo. Yo creo que está en el marco legal y por lo tanto, de ser así, los órganos operativos tienen que presentar sus planes y decir, yo voy a actuar de esta forma. Y de inmediato. De inmediato, y eso se lo hará en el Gabinete de Seguridad. ¿Podríamos decir que a partir de hoy, de inmediato vamos a empezar a sentir ese cambio? Vamos a tener que hacer un Gabinete de Seguridad para que una vez que está la política pública de declarar terrorista, a ver si qué función y cómo van a ser los planes de cada uno de los órganos operativos. Mientras tanto, general, recordemos brevemente lo que dijo el general Alexander Le Boyer en días pasados. Nos vamos a demorar un poco a capturar a los delincuentes y a los narcotraficantes. Y ese es el pedido nuevamente, que dejen a un lado las armas, porque esto es con muertos y heridos. Y Fuerzas Armadas tengan la plena seguridad que continuaremos trabajando. Uno por uno irán cayendo. General, entonces aquí se aplica esta visión de mano dura que ustedes hablaron el día de ayer al momento de jurar sus cargos ante el presidente de la República. Desde luego, porque si no se actúa con todo el poder coercitivo del Estado, esto va a seguir subiendo. Hay una espiral que no lo van a poder parar. Lo que dijo el general Alexander Le Boyer hace unos días ya se está cumpliendo. En Esmeraldas tenemos una fuerza de tarea que de los índices que yo chequeé el día de ayer ha bajado la criminalidad. Pero además de los hechos reales, también hay que bajar la percepción. Pero bueno, siempre han estado sujetos a un estado de excepción y ese ha sido el gran limitante que ha tenido el gobierno. Así es. Ahora ya no vamos a necesitar un estado de excepción porque esa es una de las misiones que tiene las Fuerzas Armadas y la policía. Pero una vez que se reforme la Constitución en la Asamblea Nacional. Sí. Eso hay que precisarlo. Sí, no, porque ahorita estamos hablando de una amenaza que tiene a la seguridad nacional y a la vivencia de los ecuatorianos. Por lo tanto, está facultado Fuerzas Armadas para proteger la soberanía, porque el terrorismo está afectando a la soberanía. El terrorismo está afectando a que quieren tener espacios propios de poder. O sea, entonces, independientemente de que no haya unas reformas legales, lo que usted dice, esta nueva amenaza les obliga a ustedes ya a salir con toda la fuerza. Sí, hoy va a estar presente ahí el jefe del Comando Conjunto, que tiene que haber analizado ante esta propuesta y nos va a decir posiblemente cómo va a actuar. Y le va a decir también al presidente de la Corte Nacional, perdón, del Legislativo, si es que es necesario alguna reforma. Eso es el análisis y esa es la coordinación que tenemos que hacer para ver si todos los elementos legales, operativos, judicial, legislativo, gobierno, estamos claros en lo que tenemos que hacer. General, ¿los militares van a salir a disparar contra las bandas? ¿Esa es la lectura que podríamos esperar en los próximos días? Carlos, es decir, ¿irse con todo? El operativo que se hizo en Esmeraldas hace una semana o dos es una operación limpia, como yo le llamo, porque se determinó quién era este señor que le capturaron, creo que era de nombre Elvi. No hubo daños colaterales, inteligencia identifica que era él.
se realizó un operativo, se lo capturó y se lo puso a órdenes de la justicia. Pero ¿qué pasaría si ustedes tuvieran la posibilidad de enfrentar una masacre como la que hubo en Esmeraldas hace 2 semanas previo a la detención de Elvi? Es decir, si ustedes están en el terreno, en el territorio y tienen que lanzar bala. Hay que ir a los centros de gravedad que tienen estos grupos terroristas y delincuenciales. Porque supongamos que hubiera habido Fuerzas Armadas y Policía en el puerto pesquero. Lo que tenían que hacer Fuerzas Armadas y Policía es, lo dice también el Código Orgánico Integral Penal, defender su propia vida y la de terceros, los pescadores que estaban ahí. ¿Qué hubiera habido ahí? Un enfrentamiento como lo que hay, que hemos visto en algunas partes del país. Si es que están los delincuentes armados, hay que prevenir. ¿Y eso se entiende en tema in situ o podría ser un ataque preventivo? Es decir, antes de que las cosas se precipiten, pues ustedes aplicar la fuerza, aplicar las armas para evitar que esos terroristas hagan algo. ¿Así podría funcionar? Carlos, tenemos que tomar en cuenta que los terroristas no es que se vuelven terroristas del rato que están actuando. Ellos ya han aplicado estas técnicas y están concentrados, están escondidos, están en un lugar. Esos lugares son los que hay que identificar, que le llamamos los centros de gravedad, los objetivos de alto valor, para que con la inteligencia clara se pueda actuar sobre ellos. Es posible que estén en una casa sin hacer nada, pero tienen armas. Y son los que ayer hicieron un acto terrorista o son los que ayer estaban cometiendo actos criminales. Entonces, a ellos son los que se detienen, como lo que pasó en Esmeraldas. Ahora bien, ¿cuáles son los límites con los que operarían las Fuerzas Armadas? Es decir, la preocupación porque haya violación, excesos en el combate y se violen derechos humanos. Algunos juristas han dicho eso. A donde van los militares siempre dejan una estela de violación de derechos humanos general. A lo largo de la historia del empleo de Fuerzas Armadas no hemos sido acusados de crímenes de Estado ni de violación de derechos humanos. Porque se han enfrentado en términos internacionales, pero ahora hay una guerra interna contra las bandas criminales. Desde luego. Hay población que es parte de esas bandas o que lastimosamente son maltratadas y atemorizadas por esas bandas y puede suceder cualquier cosa. Por eso es el pedido, porque estos delincuentes para mala suerte están camuflados dentro de la sociedad. Por eso yo decía que es una operación limpia. Pero también recordemos, Carlos, que el accionar de Fuerzas Armadas cuando salió el uso progresivo de la fuerza, todo el mundo pensaba que los militares en una protesta, en una huelga, iban a salir a disparar a todo el mundo. Eso no ha sucedido. Yo creo que más respetuosos de los derechos humanos son Fuerzas Armadas. Pero tampoco podemos dejar que por irrespetar supuestamente los derechos humanos, los delincuentes sigan atentando contra el bien y la vida de los ecuatorianos. Pero un militar que dispara y, bueno, mata, da de baja a un criminal, ¿es procesado por la justicia? ¿Ese marco legal existe en un operativo especial de juzgamiento? ¿Cómo funciona ese El Código proceso? Orgánico Integral Penal en el artículo 30 habla de la antijuricidad. ¿Qué quiere decir? Que aquellos funcionarios policiales o militares que están actuando en base a una norma, a un plan, a una operación, no pueden ser juzgados por el uso de las armas. Y tomando en cuenta que también se está hablando de la defensa propia. Lo primero que se hace es y dice, hay que salvar la vida mía y la de terceros, porque si yo no salvo mi vida y la de terceros, no puedo estar haciendo defensa propia, que eso es lo que está pensándose en el porte de armas. Entonces sí, habrá que analizar, tiene que haber los partes correspondientes para que no haya excesos, pero Fuerzas Armadas hacen operaciones militares, bien planificadas, no todo es perfecto, todo es perfectible, nos puede pasar, pero ahí es el apoyo y la visión que debe tener el sistema judicial, los derechos humanos. Ustedes apostarían primero a inteligencia y luego a operaciones limpias. Ese ha sido como el protocolo que van a seguir, Es ¿verdad? que tú no puedes actuar, Carlos, en forma ciega. ¿No? Si no tienes información que se vuelve inteligencia, no podemos ir a palos de ciego. Pero esa actuación limpia es la que impediría que haya unos desmanes o que haya una escalada de violencia y de arremeter a los criminales a sangre y fuego. Así es. Lo que hay que pensar, Carlos, es que no es que policía y Fuerzas Armadas mañana dice el señor que está pasando por ahí posiblemente tenga armas, dispárele. No es así. General, ¿se han puesto ustedes una meta final? Es decir, este año podrían bajar las tasas de muertes violentas de 25 a 34, es la proyección, bajarlas a estándares mucho más optimistas. Se están bajando, como decía, de las estadísticas que está pasando en Esmeraldas, se han bajado, si no estoy mal, ayer o anteayer parece que estábamos en 0, y eso es el aporte que están haciendo Fuerzas Armadas, pero que es un compromiso de todos. Claro. Hay que irlo bajando. ¿Y eso podría darse en todo el país? Eso tiene que irse haciendo en el país. Hay que solucionar coyunturalmente la situación
situación, hay que poner las bases y, como ha dicho el presidente, sentar las bases para que la paz sea duradera. Porque si no, coyunturalmente actuamos hoy día, se pacifica algo y mañana vuelve lo mismo. Perfecto. Entonces, al mediano y a largo plazo, esperemos que con el concurso de todos, este plan de seguridad integral nos permita llegar a eso. General Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública, gracias por venir a Contacto Directo. Andrea, tú tienes más información. Vamos con los titulares de las noticias más destacadas. El juez que dejó libre a Daniel Salcedo fue procesado penalmente por la Fiscalía. Ahora enfrenta una acusación por el delito de prevaricato y se expone a una pena de prisión de 5 años. En 5 días se resolverá la solicitud hecha por la Defensoría del Pueblo para darle continuidad al programa Más Libros del municipio de Guayaquil. Cerca de 200 licencias para negocios de la industria de cáñamo o cannabis no psicoactivo se han entregado en el país. Un mercado en expansión que ya genera al menos unas 3.000 plazas de empleo. La Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia tiene sobrecarga de trabajo por falta de jueces. Allí llegan todos los casos del país en la última instancia, figura jurídica llamada casación. Al momento hay 15 jueces de los 1 que debe haber, aunque esto tampoco sería suficiente. El gobierno entregará bonos de alimentación a 7.500 familias durante el 2023. Los fondos provienen de ayuda internacional y se destinarán a personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema. El legislador de Pachacutic, Peter Calo, fue detenido ayer en Quito en flagrancia por una presunta violación a una joven de 19 años, según informó la Fiscalía General del Estado. Ya regresamos con Edgar Neira, abogado del presidente de la República. Sigue nuestra sintonía. La Comisión de Fiscalización concluyó la fase de comparecencias en el juicio político al presidente de la República. Tanto los proponentes como la defensa presentaron sus alegatos. A partir de esto, hoy inicia la elaboración del informe que puede recomendar el archivo del juicio o la interpelación del presidente ante el Pleno. Viviana Veloz insistió en que el jefe de Estado tuvo conocimiento de la carta del exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, en la que denunció un presunto perjuicio por el contrato con Amazon Tankers. Veloz acusó al mandatario de no haber actuado sobre eso y las irregularidades del exgerente de EMCO, Hernán Luque. Carlos, la defensa del primer mandatario también intervino, como debe ser, en el día de cierre. Así es, Andrea, y hoy veremos si los argumentos expuestos desvirtuaron las acusaciones de peculado en el juicio político. Y para ello está con nosotros Edgar Neira, abogado del presidente de la República. Doctor Neira, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, estoy muy complacido de compartir con ustedes este diálogo. Muy bien, ¿qué se logró desvirtuar en la acusación contra el primer mandatario a lo largo de estas semanas, de estas 2 semanas de trabajo, doctor? Varios de los hechos que han fundamentado la defensa del señor presidente de la República. En primer lugar, en lo que jurídicamente resulta más importante, es que el presidente de la República, por sus propias atribuciones constitucionales y legales, no tiene ninguna competencia, injerencia, atribución que comprenda el manejo de los fondos de una empresa pública, ni menos la suscripción o la terminación de los contratos de esas empresas. Pero el correísmo decía, doctor Neira, que Lasso sí tenía conocimiento de los actos de corrupción en Flopec. Por lo que llegó de Contraloría, por todas las presunciones que había con las cartas de Estupiñán, etcétera. Sí, esa es una segunda afirmación que no está sustentada en las pruebas presentadas dentro del expediente, porque el presidente de la República no tenía ese conocimiento. Unas cartas que llegan a las oficinas de la presidencia y que se tramitan bajo un protocolo de manejo de correspondencia
evidentemente no permiten llegar a la conclusión de que el presidente tuvo esas cartas en sus manos. Pero si llegan a la presidencia, doctor, ¿cómo no va? No, o sea, no se presume ahí que el presidente tenía que conocer a su secretario particular, el secretario de Administración. O sea, me parece que ese puede ser un argumento muy débil. No, o sea, no si es le llega a la casa, a su casa, una correspondencia, pues se supone que usted tiene que leerla. No, no llega a la casa, llega al Palacio de Gobierno donde vive el presidente. Donde hay un sinnúmero de oficinas administrativas y donde desde 2020 rige un acto normativo, un reglamento que establece cómo se manejan las más de 70 cartas que llegan todos los días al Palacio de Gobierno. Aproximadamente 800 cartas al mes o 900 cartas al mes y aproximadamente 10.000 cartas en el año. Ninguna carta puede ser sometida a un procedimiento distinto del que establece este reglamento. Ese reglamento creado en el gobierno de Lenín Moreno. Sí, el de es las en el cartas, año 2020, exactamente, de toda comunicación que llega a la presidencia de la República. Ya, si esas cartas se extraviaron o no son garantía de que el presidente haya tenido que revisarlas, ¿por qué ayer finalmente no dejaron comparecer a Johnny Estupiñán? No, no es que no se ha dejado comparecer al señor Johnny Estupiñán. El procedimiento de enjuiciamiento político tiene unas etapas que deben respetarse y cumplirse. Y él se excusó en la primera etapa. O sea, él no asistió. Fue pedida por esta defensa la comparecencia del señor Johnny Estupiñán y él no asistió, no pidió que se le reagende esta intervención de él, tampoco pidió que se le pueda recibir su declaración a través de medios telemáticos y presentó una carta. Y esta carta se leyó dentro de la etapa de la prueba. Ahora ya en este momento que hemos entrado a la fase de alegaciones y cierre de argumentos, pues... Pero por el bien del país, ¿no hubiera sido preferible que él ayer al final en el cierre se pronuncie y vaya, asista? Bueno, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, que estaba encargada de la sesión, la doctora Ana Belén Cordero, dispuso que sometamos a votación de los miembros de esa comisión para que se resuelva si debe o no debe venir. Pero los asambleístas de la oposición política simplemente resolvieron que no convenía esa votación y abandonaron la sala. Bien, ahora, Contraloría determinó también, doctor, en un inicio un perjuicio de $6 millones por el contrato de Flopec y Amazonas Tankers. Eso habría derivado en indicios de responsabilidad penal a manera de borrador, en un informe de borrador, y que el correísmo, particularmente el señor Andino, dice se lo bajaron. Se lo bajaron a propósito para que no exista luego una forma de decir que aquí había corrupción. ¿Esa prueba puede funcionar a la hora de darle a la Asamblea Nacional, a la oposición, argumentos sólidos como para emprender la destitución del presidente de la República? Ese informe de Contraloría es muy importante y es muy importante por tres aspectos. El primero, el objeto de la investigación de Contraloría no se refiere a ningún acto ni contrato suscrito dentro del periodo de la administración del presidente Guillermo Lasso, sino que comprende a los actos y contratos suscritos por la anterior administración de Flopec del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020, en primer lugar. En segundo lugar, ese informe de Contraloría no ha determinado ningún indicio de responsabilidad penal. Solamente ha dado lugar al establecimiento de responsabilidades civiles, pero ¿de quiénes? Hubo un borrador antes de eso, en el borrador sí se hablaba de responsabilidad penal, seguramente, eso es lo pero que el documento público es el informe de Contraloría, no lo que queda en la carpeta o en el basurero. Y de todas maneras, aún habiendo ese informe de responsabilidad penal que no existe, eso habría incriminado a la administración de Flopec que en su momento suscribió este contrato, no al presidente Guillermo Lasso. O sea, la existencia de ese borrador no genera una suspicacia posterior de que se lo dio de baja a propósito. ¿Eso no se debe investigar en este proceso de juicio político, doctor? Si es que quieren investigar, sí, y como defensa del presidente de la República, yo no tendría ningún inconveniente en que se razone dentro del informe sobre la existencia de ese borrador, pero permítame, simplemente le explico por qué. Porque el borrador comprendería a las actuaciones que se han ejecutado en la administración de Flopec entre el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, un año antes de que el presidente de la República asumiera el ejercicio del poder. Ahora, todo este tema que se está empezando a ventilar, doctor Neira, ¿no nos lleva a una penosa conclusión? Es decir, que el presidente de la República tardó demasiado en entender cómo estaba trabajando Hernán Luque, que se le fue de las manos haberle entregado un decreto en el que a través de EMCO tenía
superpoderes dentro de la administración de las empresas públicas y que ahora estamos viviendo, y el presidente como tal, sufriendo las consecuencias de este exceso de confianza? Sí, yo he escuchado con mucha atención este argumento de que el señor presidente Guillermo Lasso le ha dado superpoderes al señor Hernán Luque. Y esto es lo que señala la acusación. Sin embargo, no se tiene en cuenta que el señor Luque asumió las competencias que le correspondían como presidente del directorio de EMCO, que es presidente nato en todos los directorios de las empresas públicas. Pero ¿por qué? ¿Por qué tiene esas funciones? No porque el presidente Guillermo Lasso le haya otorgado, sino porque la Ley Orgánica de Empresas Públicas, reformada en el gobierno de Rafael Correa el 17 de mayo del año 2017, días antes de dejar el poder, estableció que los directorios de empresas públicas se conformen de esta forma. Entonces, el señor Hernán Luque, al asumir estas funciones, tiene que responder por las decisiones que ha dicho le ha tomado. Mireya Pazmiño en particular es que ese decreto en el que Lasso le encarga a Luque, toda esta coordinación fue más allá de lo que podía ir la ley y los decretos posteriores y reglamentos que firmaron Correa y Moreno. Sí, la asambleísta Mireya Pazmiño lamentablemente no tiene la versación jurídica como para llegar a una conclusión objetiva sobre esto. Lo que tendría que tener presente es que el 17 de mayo del año 2021, días antes de que termine el gobierno del presidente Rafael Correa, se reforma la Ley Orgánica de Empresas Públicas. No es un tema de decretos del presidente, sino es un tema de la Asamblea Nacional que aprobó una ley y que le entregó al presidente del directorio de EMCO estas atribuciones sobre todas las empresas públicas. Lo que hace el presidente Guillermo Lasso es dictar un decreto de conformidad con el artículo 7 reformado de la ley y nombrarle a una persona que tendrá que responder por brevemente, sus actos. doctor Neira, el lío en el que se encuentra la asambleísta Pazmiño con sus asesores que firmaron estos documentos y este informe de la Comisión de lo Económico sobre la relación y el contrato de Flopec y Amazonas Tankers, ¿mata al juicio político en lo jurídico por las acusaciones que se le han presentado a la asambleísta? Lo veo de manera diferente, porque el juicio político tiene una debilidad profunda. Parte de hechos falsos y de unos supuestos que jurídicamente no se pueden sostener. Adicionalmente, como un tema colateral, nosotros dentro del proceso de la defensa hemos presentado a la consideración de los señores asambleístas un elemento que era importante, la contradicción en la que incurre la acusadora Mireya Pazmiño, que junto con unos asambleístas de UNES disciplinadamente votaron por un informe económico que va en contra de lo que están acusándole al presidente Guillermo Lasso. Perfecto. Edgar Neira, abogado del presidente Guillermo Lasso, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias. Bien, regresamos con más información de su interés luego de esta pausa. Este año al menos 5 actividades económicas ya deben cobrar el IVA mediante facturas. El Servicio de Rentas Internas apunta a más sectores para incrementar la recaudación. Para ello tienen que sacar el registro único de contribuyente o RUC en el Servicio de Rentas Internas. En 2023, el Servicio de Rentas Internas proyecta obtener entre 900 y 1.000 millones de dólares más que el año pasado. ¿Cómo lo hará? Las autoridades han insistido en que no se subirán impuestos. En lugar de eso, una de las medidas que se lleva a cabo es incluir a otras actividades económicas en el cobro del IVA y recaudar más. Así es como los denominados influencers o creadores de contenido en redes sociales y plataformas digitales tienen que grabar este tributo. Lo mismo sucede con los centros estéticos y las cirugías plásticas. También constan en esta lista quienes por medio de plataformas digitales arriendan casas o departamentos con fines de hospedaje. El SRI ha identificado a unas 1.500 personas que reciben ingresos por esta actividad y no tienen RUC. Ahora, el máximo organismo tributario incluye en esta lista las veterinarias a escala nacional. El SRI ya organiza controles para el cumplimiento de esta disposición.